Gracias por visualizar estos videos educativos que fueron hechos justamente para hacer un refuerzo de los conocimientos de temas del área de pediatría. La enfermería es un arte y una ciencia. Florence Nightingale. Mi nombre es Lisette Ramírez y yo les voy a explicar el tema llamado Proceso de atención de enfermería aplicado al niño con alteraciones respiratorias. Para iniciar, me gustaría mencionar que el conocimiento científico es esencial para que nosotros como personal de enfermería podamos brindar intervenciones seguras, eficaces y fundamentadas a los pacientes pediátricos. A continuación les presento también los contenidos que abordaremos en este video. Como primer punto tenemos introducción, anatomía y fisiología del aparato respiratorio, auscultación pulmonar y escala Silverman-Anderson como parte de la valoración, clasificación de IRAS, algunas patologías como bronquitis, bronquiolitis, asma y neumonía, así como las intervenciones de enfermería que nos corresponden a nosotros. Dentro de estas tenemos aspiración de vías aéreas, drenaje postural, nebulizaciones que son fundamentales para el tratamiento de estas patologías y la oxigenoterapia. Comenzamos con ¿qué son las enfermedades respiratorias agudas? Bueno, son un conjunto de enfermedades transmisibles del aparato respiratorio que tienen una característica específica de que su evolución es menor a los 15 días. Hablando un poco de estadísticas, de acuerdo al artículo Porcentaje de infección respiratoria aguda en menores de 5 años en México, en Salud Continua 2022, en donde se menciona que las infecciones respiratorias agudas, también conocidas como IRA, constituyen la causa principal de morbimortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo. Se presentan entre 120 y 156 millones de casos anualmente, lo que ocasiona 1.4 millones de muertes en menores de 5 años. Más del 95% de estas ocurre en países de ingresos bajos y medios. En México, las IRA representan la primera causa de morbimortalidad y egreso hospitalario en menores de 5 años, con 2 a 4 episodios al año. En hogares con menor capacidad económica, las IRAs se asocian con las condiciones de la vivienda, con el material del techo y con la temperatura. Se estimó que en México el porcentaje de IRA en las últimas 2 semanas del 2022 fue de 27.6% en niñas y niños menores de 5 años. La disminución de las IRAs durante la pandemia podría relacionarse con las medidas preventivas implementadas para el control de esta. Es por ello que aunque ya haya pasado la pandemia, debemos seguir promocionando el uso de medidas como el lavado de manos, el uso de cubrebocas cuando estén enfermos, la aplicación de vacunas, principalmente la de neumococo, influenza y ahora COVID también. Seguimos con la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Pero, ¿y qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos que permiten la respiración, el intercambio de oxígeno del aire con el dióxido de carbono del cuerpo. El sistema respiratorio tiene varias maneras de dividirse, pero la que vamos a utilizar en esta ocasión es vías respiratorias altas, conformadas por la nariz, faringe y la laringe, así como vías respiratorias inferiores, integradas por la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos y por supuesto los pulmones. La vía respiratoria superior comienza con la nariz, la cual tiene varias funciones: calienta, limpia e hidrata el aire inhalado, detecta olores y sirve como cámara de resonancia que amplifica la voz. Anatómicamente tiene aperturas anteriores en la cara mediante sus 2 narinas y posteriormente hacia la nasofaringe a través de sus coanas. La parte ósea de la estructura está compuesta por los huesos nasales, parte del maxilar superior y parte del hueso frontal. Por otro lado está la parte cartilaginosa del tabique nasal,
que divide a la nariz en dos partes llamadas fosas nasales. Las paredes laterales de la cavidad nasal contienen tres estructuras óseas que se proyectan desde su superficie, denominadas cornetes nasales, superior, medio e inferior. Su función es incrementar el área de superficie de la cavidad nasal. Los cornetes nasales hacen que el flujo laminar del aire se vuelva más lento y turbulento, ayudando de esta manera a humidificar y calentar el aire a una temperatura cercana a la del cuerpo. El techo de la cavidad nasal contiene epitelio olfatorio, el cual está compuesto por receptores sensoriales especializados que captan las moléculas de olor. Así también, los senos paranasales son cavidades óseas llenas de aire, ubicadas alrededor de la nariz. Su función principal es ayudar a circular el aire que entra y sale del sistema respiratorio. Estos se dividen en 4 pares que son los senos maxilares, que aparecen de los 0 a los 2 años y se terminan de desarrollar a los 12. Los senos frontales, que aparecen de los 4 a 5 años y el fin de su desarrollo es a los 17. Los senos esfenoidales, que aparecen a los 2 años y terminan de desarrollarse a los 15. Y por último, los senos etmoidales, que aparecen al nacer y el fin de su desarrollo es a los 12 años también. Después de pasar por la nariz, el aire inhalado sale a través de las coanas nasales hacia la faringe. La faringe es un tubo muscular en forma de embudo que contiene 3 partes: la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es la primera y más superior parte. Se encuentra posterior a la cavidad nasal. Esta parte de la faringe sirve exclusivamente como pasaje de aire. Es la extensión de las fosas nasales y alberga tejidos linfoides, las amígdalas. La orofaringe tiene funciones digestivas. Se extiende desde el paladar blando hacia la punta superior de la epiglotis. La laringofaringe se extiende desde la parte superior de la epiglotis hasta la cara inferior del cartílago cricoides y representa el punto en donde el sistema digestivo y respiratorio se dividen. En cuanto a la laringe, esta es una cámara cartilaginosa e impide que los alimentos pasen hacia la vía aérea y resguarda las cuerdas bucales. Está formada por 9 cartílagos unidos entre sí por ligamentos, los cuales podemos dividir en pares e impares. En cuanto a los pares, encontramos al cartílago tiroides, que este es el más grande, formado por 2 láminas de cartílago hialino y la prominencia laringea, lo que conocemos como la manzana de Adán. El cricoides, en forma de anillo de sello justo inferior al tiroides, y la epiglotis, que es una placa elástica en forma de cuchara unida al tiroides. Por otro lado, encontramos a los impares, empezando por el aritenoides, cartílagos piramidales que rotan sobre el cartílago cricoides. Después, los corniculados, que se sitúan en el vértice de los aritenoides. Y por último, los cuneiformes, que están en los pliegues y no tienen articulaciones. Continuamos con la tráquea, que es un tubo fibrocartilaginoso que continúa a la laringe. La función principal de la tráquea es transportar el aire hacia y desde los pulmones durante la respiración. Es móvil y flexible gracias a su articulación fibrosa formada de 15 a 20 anillos. La tráquea se bifurca a nivel del ángulo esternal y de la quinta vértebra torácica en 2 bronquios principales, derecho e izquierdo, uno para cada pulmón, cuya función es conducir el aire a través del pulmón hasta los alvéolos. A medida de que se van acercando a los pulmones, los bronquios principales comienzan a ramificarse en bronquios cada vez más pequeños. El bronquio principal izquierdo se divide en 2 bronquios lobulares secundarios
mientras que el bronquio principal derecho se divide en 3 bronquios lobulares secundarios. Cada uno de los bronquios lobulares se divide en bronquios segmentarios o también llamados terciarios, que llevan oxígeno hacia los segmentos broncopulmonares. Los bronquios segmentarios se ramifican en generaciones de bronquiolos intrasegmentarios o conductivos, los cuales luego terminan siendo bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal da inicio a varias generaciones de bronquiolos respiratorios. Las paredes de los bronquiolos respiratorios se extienden hacia los alvéolos, que tienen epitelio escamoso simple compuesto por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células escamosas delgadas encargadas del intercambio gaseoso, mientras que los neumocitos tipo 2 son células cúbicas más grandes que producen factor surfactante. Los bronquiolos respiratorios se extienden hacia múltiples conductos alveolares, terminando en lo que se les conoce como sacos alveolares, cada uno conteniendo estructuras parecidas a un ramo de uvas, llamados alvéolos, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, al cual también se le denomina hematosis. Aquí es en donde entra el factor surfactante, ya que permite que los alvéolos permanezcan abiertos durante la respiración a través de una tensión que facilita la entrada de oxígeno en la circulación sanguínea. Continuamos con los pulmones, que son un par de órganos localizados en la caja torácica, fundamentales para la respiración. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y está compuesto por 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Estos a su vez se dividen dando como resultado 10 segmentos broncopulmonares, los cuales son divididos por 2 fisuras, la fisura oblicua y la fisura horizontal. El pulmón izquierdo tiene únicamente 2 lóbulos, superior e inferior, divididos por una fisura oblicua. Cada pulmón tiene 3 partes, un ápice, una base y una superficie. Las superficies de los pulmones son superficie costal, medial o mediastinal y diafragmática, las cuales reciben su nombre de acuerdo a la estructura anatómica adyacente a ellas. La superficie mediastinal conecta con el pulmón y con el mediastino por medio de su ilio, que es el punto donde la arteria pulmonar, 2 venas y los bronquios principales pasan, así como los nervios y los ganglios linfáticos. El ápice del pulmón es el sitio en donde las superficies mediastinal y costal convergen. El ápice es la porción más superior del pulmón. La base tiene un aspecto cóncavo y es la parte más baja del pulmón. Las pleuras son membranas serosas formadas por 2 capas, la parietal, que recubre en su parte interna a la cavidad torácica, y la visceral, que cubre a los pulmones. El espacio que hay entre estas 2 capas se conoce como cavidad pleural, que contiene una pequeña cantidad de líquido que es seroso y su función es lubricar y reducir la fricción durante la respiración. La circulación pulmonar está conformada por 2 arterias pulmonares y 4 venas pulmonares. Las arterias se originan del tronco pulmonar. Estas transmiten sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. Las venas llevan sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. Las arterias se ramifican en capilares que recubren las paredes de los alvéolos, dándose ahí el intercambio gaseoso. Dando paso a la valoración pulmonar, encontramos principalmente a la auscultación, que es una técnica que consiste en escuchar los sonidos pulmonares por medio de un estetoscopio para evaluar el flujo de aire y detectar posibles anomalías. Existen diferentes tipos de ruidos pulmonares. Dentro de ellos encontramos a los siguientes. El roncus es un sonido de ronqueo o de retumbo. El lugar principalmente es en los bronquios o los bronquiolos
y su interpretación es obstrucción por secreciones. Continuamos con el estridor, que es un sonido de silbido, se origina en la tráquea y la interpretación es obstrucción laringea o traqueal. Después continuamos con las sibilancias. Este es un sonido de flauta. Se escucha principalmente en la exhalación y se interpreta como inflamación o constricción. También encontramos a los crépitos, crepitantes o estertores. Es un sonido de burbujeo y tenemos de dos tipos: el fino, que se escucha como un frote de pelo, y el grueso, que se escucha como velcro. Se escucha principalmente en las bases de los pulmones y su interpretación es apertura alveolar o congestión. Y el roce pleural, que es un sonido de frote, se escucha principalmente en la parte anterior y su interpretación es infección causante de una inflamación en la pleura. Una herramienta de valoración a menudo es la escala Silberman-Anderson. Esta es un método para evaluar la dificultad respiratoria en recién nacidos, basándose en 5 signos: aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. El aleteo nasal es el grado de dilatación de las fosas nasales. El quejido respiratorio es la intensidad del sonido audible durante la expiración. La retracción sifoidea es el hundimiento del esternón. El tiraje intercostal es el hundimiento de los espacios entre las costillas. Y la disociación tóraco-abdominal es el movimiento sincronizado del tórax y el abdomen durante la respiración. Cada signo se puntúa de 0 a 2 puntos y la suma total va de 0 a 10, y esta determina la gravedad de la dificultad respiratoria. 0 es nula, de 1 a 3 es leve, 4 a 6 es moderada y de 7 a 10 es severa. Existe una clasificación de las infecciones respiratorias agudas, que al igual que el sistema respiratorio, recibe su nombre de acuerdo a la estructura que afecta. Por ejemplo, en las tiras altas encontramos a enfermedades como la rinofaringitis aguda, rinosinusitis, oitis media, faringoamigdalitis y laringitis obstructiva aguda. En cuanto a las que afectan a las vías respiratorias bajas, encontramos enfermedades como croup infeccioso, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, atelectasias, empiema, abscesos pulmonares, neumotórax, edema pulmonar y traqueitis bacteriana. Seleccioné 4 patologías principales para explicarlas más a detalle. La primera es bronquitis. Este es un síndrome clínico producido por la inflamación de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Su etiología principalmente es por virus, como virus de la influenza, adenovirus o virus respiratorio sincitial. En menor cantidad, la etiología es bacteriana, pero puede ser por bacterias como el Mycoplasma pneumoniae y la clamidia. Existen también factores de riesgo como contaminación, cambios de clima, polvo y humo de cigarro. Dentro de los signos y síntomas podemos encontrar tos productiva, disnea, sibilancias, dolor de la faringe, fiebre y cefalea. La bronquitis se diagnostica basándose solamente en el examen físico y la historia clínica. La siguiente patología es la bronquiolitis. Esta afecta en particular a los bronquiolos y se caracteriza por inflamación, edema y necrosis de las células epiteliales con aumento de la producción de moco y broncoespasmo. En cuanto a factores de riesgo están el hacinamiento, los recién nacidos que no tuvieron lactancia materna, hijos de madres fumadoras, recién nacidos prematuros, inmunodeficiencias y edad menor a los 12 meses. La fisiopatología de esta enfermedad, explicada de una forma resumida, consiste en primera con el contacto del virus o bacteria a través de la conjuntiva o de la mucosa oral.
Lo que sigue es una invasión hacia las vías aéreas inferiores, o sea, hacia los bronquiolos, lo que genera inflamación, edema de la mucosa y destrucción de las células ciliadas. Esto a su vez aumenta la producción de secreciones y es tanta esta producción que se obstruyen los bronquiolos terminales. Así que se infiltran las células preinflamatorias y aumenta la resistencia, atrapa el aire dentro de los pulmones y todo esto nos lleva a signos como la acidosis por la retención de CO2 y o la hipoxemia. La escala Good-Downs es una escala de evaluación utilizada fundamentalmente en la valoración de la gravedad de la bronquiolitis y se basa en 5 criterios: sibilancias, tirajes, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y cianosis. Cada variable se puntúa de 0 a 2 puntos y la puntuación final total se clasifica como de 1 a 3 puntos, como leve, moderada de 4 a 7 o grave de 8 a 14 puntos. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de la Bronquiolitis Aguda en Niños y Niñas, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Se basa en la historia clínica y el examen físico, y no se recomienda realizar estudios radiológicos ni sanguíneos. En cuanto al tratamiento, se recomienda nebulizar con solución salina hipertónica al 3%, la administración de salbutamol y paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, cada 6 a 8 horas solo en caso de fiebre, así como la oxigenoterapia si es que hay una saturación de oxígeno menor al 90%, se debe de administrar oxígeno por medio de puntas nasales de 3 a 5 litros por minuto. La siguiente patología a explicar es el asma, que se define como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, en el que hay diversos tipos y elementos celulares involucrados. En esta enfermedad existen un conjunto de predisposiciones atópicas, es decir, genética, y un factor no atópico, que pueden ser los alérgenos, infecciones respiratorias recurrentes, corrientes de aire frío, entre otros. La fisiopatología inicia con un antígeno que altere el sistema inmune, alguno de los factores no atópicos ya mencionados. Este interactúa con las células dendríticas que a su vez activan el sistema inmune, específicamente a los linfocitos Th2 y linfocitos B, los cuales producen citoquinas y por consecuencia la activación de los eosinófilos y la inmunoglobulina E. Se activan los mastocitos y se degranulan, por lo que se liberan moléculas de histamina. Esta es una sustancia que produce los síntomas de las alergias. Va a haber también una liberación de moléculas preinflamatorias, en especial de los leucotrienos, que son los principales responsables de la broncoconstricción. Además, lleva a un edema y la producción excesiva de moco. La escala Good-Downs también se utiliza para clasificar la gravedad del asma. Sin embargo, también existen otras escalas, como la escala PRAM, por sus siglas en inglés. Esta evalúa la gravedad de una crisis asmática en niños a través de 5 criterios: saturación de oxígeno, retracciones supraesternales, contracciones del músculo escaleno, entrada de aire y sibilancias. Cada uno de estos parámetros recibe una puntuación, sumando un total que va de 0 a 12, donde la puntuación más alta indica mayor gravedad. El diagnóstico va a ser dependiendo de la edad pediátrica. En niños menores de 5 años se va a basar en la respuesta a un broncodilatador. Es decir, que si al administrar un broncodilatador como el salbutamol hay una buena respuesta, se confirma el diagnóstico de asma. Y en niños mayores de 5 años se va a utilizar una espirometría, que es una prueba de función pulmonar. Esta mide la cantidad de aire que los pulmones pueden contener y la velocidad con la que se exhala.
El tratamiento igual se va a dividir en dos. Tenemos por un lado al tratamiento de rescate, que solo se va a ocupar cuando la enfermedad se presenta en forma aguda, constituido principalmente por los beta-2 agonistas, el salbutamol, ya que es un broncodilatador, y el tratamiento de control, que se utiliza cuando la enfermedad es crónica. Va a inhibir la formación de moléculas proinflamatorias. En este tipo encontramos a la fluticasona y el budesonide de forma inhalada, o de forma vía oral encontramos a la prednisona. Por último está la neumonía, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y que puede ser causada por bacterias, virus u hongos. Su etiología principalmente es debido al Streptococcus pneumoniae, que nos va a dar una neumonía bacteriana, pero también podemos encontrar al Haemophilus influenzae tipo B y al virus sincitial respiratorio, que nos va a causar una neumonía vírica. En cuanto al cuadro clínico, encontramos tos, disnea, dificultad respiratoria y fiebre. La fisiopatología inicia con la entrada del microorganismo, ya sea virus o bacteria. Los macrófagos liberan mediadores de inflamación, como la interleucina 1, que media la inflamación, y la interleucina 8, que actúa como quimioatrayente de los neutrófilos y otras células inmunitarias. Esto, a su vez, provoca una fuga alveolo-capilar, es decir, que los leucocitos y eritrocitos del torrente sanguíneo llegan al alveolo y es tanto esta llegada que se congestiona, lo que provoca estertores o hipoxia. En pruebas para el diagnóstico encontramos al cultivo de esputo, prueba PCR para identificar el tipo de infección y para determinar el agente causal, y una radiografía de tórax donde se pueda visualizar la inflamación de los pulmones o el atrapamiento de aire. De tratamiento se utilizan principalmente los antibióticos para una neumonía bacteriana, como la amoxicilina o cefalosporinas en caso de complicación, y paracetamol para la fiebre y otros síntomas, ya que recordemos que este fármaco tiene propiedades analgésicas y antipiréticas. Pasamos ahora con lo que nos corresponde al área de enfermería, las intervenciones que vamos a realizar como parte de dar respuesta al tratamiento de todas estas patologías. Comenzando por la aspiración de secreciones de la vía aérea. Este procedimiento tiene como propósito mantener la vía aérea permeable para favorecer la ventilación, prevenir complicaciones como el acúmulo de secreciones y o atelectasias o tomar muestras de esputo. Tenemos dos tipos para este procedimiento. El sistema abierto se realiza mediante la introducción de un catéter o sonda de aspiración de único uso, y para ello es indispensable desconectar al paciente del apoyo ventilatorio mecánico, o también se realiza para la aspiración de narinas y la cavidad oral. Por otro lado está el sistema cerrado. Se realiza mediante la introducción de un catéter flexible, estéril y multiuso a través de la vía aérea artificial, sin necesidad de desconectar al paciente del apoyo ventilatorio. A continuación se realizará la descripción de los pasos del procedimiento. En cuanto a la técnica abierta, tenemos que identificar al paciente, valorar la necesidad de aspirar secreciones, informar a nuestro paciente sobre el procedimiento, reunir el equipo necesario, asegurar la privacidad del paciente, realizar higiene de manos y colocarse el equipo de protección personal, después colocar al paciente en posición semi-Fowler si es que su enfermedad lo permite, abrir el sistema de aspiración y regular el nivel de presión. Comprobar la succión. Monitorizar constantemente la saturación de oxígeno y datos clínicos respiratorios. Abrir el equipo de aspiración estéril utilizando una técnica aséptica. Verter agua inyectable en el riñón de acero.
Colocarse un guante estéril en la mano dominante y un guante limpio en la otra mano. Tomar la sonda con la mano dominante y manipularla con una gasa estéril. Después, lubricar la punta de la sonda con agua inyectable. Insertar la parte distal de la sonda por una narina, ocluyendo la sonda con la mano. Una vez dentro, quitar la oclusión de la sonda y aspirar las secreciones. Realizar el mismo movimiento de la oclusión al retirar la sonda de la narina. En caso de requerir otra aspiración, esperar de 10 a 15 segundos para que el paciente se pueda recuperar. Realizar el procedimiento las veces que sean necesarias. También se puede repetir el procedimiento para aspirar las secreciones por boca con diferente sonda si es que así lo requiere el paciente. Cerrar el sistema de aspiración. Retirarse los guantes y realizar higiene de manos. Revalorar el estado respiratorio del paciente, incluidos la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, esfuerzo respiratorio y ruidos pulmonares. Proporcionar medidas de confort y seguridad al paciente y realizar los registros clínicos pertinentes en la hoja de enfermería. Ahora, en cuanto a la técnica cerrada, tenemos de igual manera identificar al paciente de acuerdo a la acción esencial número 1, valorar la necesidad de aspirar secreciones, ya que recordemos que este procedimiento no se debe de realizar solamente por rutina. Informar al paciente sobre el procedimiento, reunir el equipo necesario, asegurar la privacidad del paciente conforme nos sea posible, realizar higiene de manos y colocarse el equipo de protección personal. Colocar al paciente en posición semi-Fowler si es que su patología lo permite. Abrir el sistema de aspiración y regular el nivel. Comprobar la succión. Monitorizar constantemente la saturación de oxígeno y datos clínicos respiratorios. Dar un flujo alto de oxígeno directamente al circuito respiratorio. Retirar la tapa de seguridad del botón de aspiración del circuito. Tomar la sonda de aspiración por su funda de protección y deslizarla hacia el tubo endotraqueal. Una vez introducida la sonda, presionar la válvula de aspiración hasta obtener las secreciones. Retirar la sonda y repetir el procedimiento las veces necesarias. Instilar agua inyectable por la vía para lavar el circuito. Retirar la jeringa y colocar la tapa en el puerto correspondiente. Retirar la sonda y colocar el botón de seguridad. Cerrar el sistema de aspiración. Retirarse los guantes y realizar higiene de manos. Revalorar el estado respiratorio del paciente, incluidos la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, esfuerzo respiratorio y ruidos pulmonares. Proporcionar medidas de confort y seguridad al paciente y registrar el procedimiento en la hoja de enfermería. Otra intervención de enfermería es el drenaje postural, que es una técnica de fisioterapia respiratoria que se utiliza para ayudar a expulsar el exceso de mucosidad de los pulmones. Esta técnica tiene 3 pasos. El primero es posicionar al paciente en decúbito prono, decúbito lateral derecho y o izquierdo para así poder abarcar mayor superficie pulmonar. Después, con la mano ahuecada, daremos palmo-percusión sin que el movimiento sea tan agresivo, pero sí efectivo. Y por último, la vibración, que se va a realizar con las 2 manos al mismo tiempo, igual, ahuecadas las manos. Es importante dar pausas de 3 a 5 minutos y que se realice solamente hasta la vértebra 12 y no pasar de este límite, ya que podríamos lastimar la zona renal. La terapia con nebulizador forma una parte muy importante del tratamiento y manejo de estas enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Las micronebulizaciones es la aplicación de oxígeno, medicamentos y o soluciones a través de un dispositivo, el micronebulizador,
para llevarlo de estado líquido a gaseoso e introducirlo en la vía respiratoria. Para este procedimiento, de igual manera, hay que identificar al paciente, valorar el estado respiratorio, informar al paciente sobre el procedimiento, reunir el equipo y material necesario, realizar higiene de manos y colocarse el equipo de protección personal. Después, revisar la funcionabilidad de la toma de oxígeno, conectar el equipo de micronebulización a la manguera de conexión y esta al flujómetro por medio de un conector para oxígeno. Después, colocar al paciente en posición Fowler o en sedestación, ya que esta posición permite al paciente mejorar su capacidad de expansión torácica, aumentando el flujo inspiratorio y permitiendo la sedimentación de las partículas de forma adecuada. Después, con la jeringa, preparar el fármaco o solución a administrarse y apegarse a la acción esencial número 3. Depositar el medicamento en la cámara del nebulizador y colocar la mascarilla al paciente, así como dar apertura a la fuente de oxígeno. La cámara del nebulizador funciona como un contenedor que al momento de entrar en contacto con el oxígeno formará aerosoles, los cuales inhalará nuestro paciente a través de la mascarilla, y se debe de verificar que el sello sea correctamente hermético. Después, realizar higiene de manos, hacer los registros clínicos correspondientes y, finalizado el procedimiento, desechar los restos de cualquier solución que quede en el nebulizador y, si así procede, se someterá al proceso de esterilización. Si las condiciones lo permiten, también deberá desecharse. Los principales medicamentos para nebulizar incluyen broncodilatadores como el salbutamol y bromuro de hipatropio y corticoides como la budesonide. También soluciones salinas hipertónicas al 3%. Como última intervención tenemos la oxigenoterapia, que es el uso de oxígeno en concentraciones mayores a las del aire ambiental, 21%, para prevenir y tratar la hipoxia y asegurar las necesidades metabólicas del organismo. Existen 3 fases de ventilación. La fase 1 consta de cánula nasal vestibular, mascarilla reservorio sin válvulas y mascarilla simple para dispositivos de bajo flujo. Estos dan un porcentaje de FiO2 dependiendo a cuántos litros por minuto se utilicen. Por ejemplo, en las cánulas nasales, si lo tenemos a 1 litro por minuto, nos va a dar un FiO2 promedio de 24%. 2 litros nos darán 28%, 3 litros 32%, 4 litros 36% y 5 litros 40%. En cuanto a la mascarilla de oxígeno simple, encontramos de 4 a 5 litros por minuto un FiO2 de 40%, de 6 a 7 litros 50% de FiO2 y de 7 a 8 litros 60%. Pero la concentración de oxígeno depende en gran medida del ajuste de la mascarilla. En dispositivos de alto flujo está el casco cefálico, incubadora y bolsa válvula mascarilla de reanimación, y su porcentaje de FiO2 es el siguiente. En cuanto al casco cefálico, de 5 a 8 litros por minuto, nos dará un FiO2 desde el 24 al 100%. La bolsa válvula mascarilla de reanimación no se utiliza a litros por minutos, pero nos da un FiO2 de hasta el 100%. Y aquí agregué el CPAP, que los litros por minutos van de 3 a 15 y nos da un FiO2 desde el 24 al 100%. Como ya les mencionaba, las siglas CPAP vienen del idioma inglés y significan presión positiva continua en la vía aérea. Permite la máxima entrega de oxígeno a los tejidos. Los sistemas CPAP con sistema de nebulizador pueden proporcionar desde el 65 al 100% de concentración de oxígeno. Esto va dependiendo del modelo. Entre algunos beneficios del uso de este sistema está
que mejora el reclutamiento y la estabilización alveolar, preservando de esta forma el factor surfactante existente, mantiene el volumen pulmonar, evitando el colapso alveolar y disminuyendo las atelectasias, mejora la frecuencia respiratoria, aumenta el intercambio gaseoso, mejorando la ventilación, perfusión y la oxigenación, disminuye el consumo de O2 en los tejidos y reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica en un porcentaje de recién nacidos prematuros. Y ya por último, como última fase, tenemos la ventilación mecánica, que es una ayuda artificial a la respiración que introduce gas en la vía aérea del paciente por medio de un sistema mecánico externo. Los principales objetivos de la ventilación mecánica son mantener el intercambio gaseoso y disminuir o sustituir el trabajo respiratorio del paciente para reducir el consumo de oxígeno en los tejidos, y este nos proporciona del 21% hasta el 100% de FiO2. Hay que recordar un poco acerca de la ventilación mecánica. Esta se puede clasificar según la variable que el ventilador controla. Como primera clasificación tenemos a la ventilación controlada por volumen. ¿En qué consiste esta? Bueno, el ventilador administra un volumen corriente fijo en cada ciclo respiratorio. El volumen es constante, pero la presión inspiratoria puede variar dependiendo de 3 puntos. El primero, la distensibilidad pulmonar. Segundo, la resistencia de la vía aérea. Y el tercero, la condición del tubo endotraqueal o secreciones. Dentro de las patologías con necesidad de asegurar un volumen fijo, tenemos, por ejemplo, la exacerbación de EPOC o asma, cuando se requiere predisposición en volumen y control de la hipercapnia. También en el posoperatorio de cirugía mayor torácica o abdominal y en pacientes con hipoventilación central. Como segunda clasificación tenemos la ventilación controlada por presión. ¿En qué consiste esta? Bueno, el ventilador administra una presión inspiratoria fija. La presión es constante, pero el volumen varía según la resistencia de la vía aérea. Dentro de las patologías con necesidad de asegurar una presión fija, tenemos, por ejemplo, a la neumonía, edema pulmonar y bronquiolitis severa. Después tenemos las modalidades de la ventilación mecánica. La primera es la ventilación mandatoria controlada. Este es un modo de ventilación en la que el ventilador administra al paciente el volumen o presión programados sin que el paciente intervenga en forma activa. Después está la asisto controlada. El respirador actúa de forma fija, proporcionando el volumen o presión, pero permitiendo al paciente la demanda de nuevas respiraciones, iniciando así un nuevo ciclo ventilatorio en caso de demanda. Igual se puede programar por volumen o por presión. Tenemos también a la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o sus siglas SIMP. El respirador realiza el número de respiraciones programadas y entre ellas el paciente puede respirar espontáneamente. Este se utiliza principalmente para el destete en pacientes con respiraciones espontáneas. En la actualidad ya casi está en desuso porque estudios recientes demuestran, en comparativa con otras técnicas, que prolonga el periodo de desconexión de la ventilación mecánica. Tenemos también la ventilación por presión de soporte, PSV. Respiración espontánea con adaptación automática de la ventilación mandatoria a volumen minuto necesario para el paciente. Esto quiere decir que el respirador no realiza ninguna respiración. El paciente inicia todas las respiraciones y en cada una de ellas el respirador le ayuda con una presión determinada. El inicio y el fin de la respiración también están determinadas por el esfuerzo del paciente.
el paciente debe de tener un centro respiratorio intacto y un patrón ventilatorio fiable. Como penúltima modalidad tenemos a la presión bifásica positiva en la vía aérea, BiPAP. La ventilación BiPAP es una modalidad de ventilación con presión positiva que proporciona al paciente una ayuda externa al esfuerzo que tiene que hacer para respirar, de manera que el respirador aporta una mezcla de gas, aire y oxígeno a una determinada presión en la inspiración y a menor presión durante la expiración. Y por último encontramos a la presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP. En esta modalidad se aporta al paciente la misma presión en la inspiración que durante la expiración. Resulta útil en la insuficiencia respiratoria e hipoxemia provocada por la ocupación alveolar por líquido, por ejemplo, el edema pulmonar agudo, la neumonía, entre otras patologías, al mejorar rápidamente la oxigenación de los alvéolos. En esta modalidad, el ventilador no suministra ningún ciclo mecánico y el paciente hace todo el trabajo respiratorio. Entre los cuidados de enfermería para este tipo de dispositivo, podemos considerar confirmar los parámetros modo ventilatorio, FiO2, PIP, volumen tidal, frecuencia respiratoria, relación inspiración-expiración, monitorizar signos vitales y saturación de oxígeno continuamente, evaluar el esfuerzo respiratorio, sincronicidad con el ventilador y cambios en la auscultación pulmonar, vigilar la presencia de signos de hipoventilación o hiperventilación y monitorizar gases arteriales según indicación médica. En conclusión, comprender las enfermedades respiratorias en los niños es fundamental para reconocer a tiempo los signos de alarma y actuar de manera oportuna. El conocimiento permite a padres, cuidadores y profesionales de la salud identificar factores de riesgo, aplicar medidas preventivas y buscar atención temprana. Asimismo, las intervenciones de enfermería desempeñan un papel crucial en la recuperación del paciente pediátrico, desde la vigilancia constante de la función respiratoria, la educación a la familia, hasta la administración segura de tratamientos y el apoyo en todo el proceso de cuidado. Espero que este video les haya sido de utilidad para generar o reforzar conocimientos y que haya sido de su agrado. Continúen viendo este canal para más videos educativos. Adiós.